Contrario a lo que constantemente está mencionando la oposición en nuestro país, contrario a lo que incluso en muchas oportunidades mencionan los medios tradicionales de comunicación, hoy más que nunca el presidente Gustavo Petro deja completamente claro del lado de quién está realmente, del lado de quién ha estado siempre. Y es por supuesto del lado de los colombianos y en este caso en específico del lado de los barranquilleros. Además, con lo que se dio recientemente en Barranquilla y también con las palabras dadas por el presidente Gustavo Petro, pues también se desmonta la mentira completa de Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco corruptos y paramilitares con vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, la supuesta precandidata presidencial que hace absolutamente de todo para poder conseguir votos, tanto incluso utilizando a los pacientes y a las personas que se han visto afectadas por este nefasto sistema de salud que nos dejó la derecha. Esa misma que no tiene propuestas, que no tiene un plan estratégico, que no habla de educación, de medio ambiente, de economía, no habla de eso, pues porque sabemos que el único plan que ella tiene es hablar en contra del presidente Gustavo Petro, porque si no existiera el nombre Petro, la señora se queda sin campaña. Y recientemente con la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro, con las investigaciones avanzadas, pues queda completamente claro que Vicky Dávila pues queda una vez más en ridículo. Ya vamos para allá, antes de irnos hacia lo que ha sucedido y por supuesto hacia este tema, hacia el gran oro que tiene nuestro país, que por supuesto son las tierras. Como siempre, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el botoncito para que se suscriban lo encuentran aquí abajito de este video. No olviden compartir, no olviden suscribirse, comentar, no olviden ir dejando su like, seguirnos a través de nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Al Punto Colombia, y por supuesto invitados también a que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp, un canal también cercano para que ustedes sepan qué es lo que sucede en nuestro país. Desmentimos a los medios tradicionales y por supuesto a la oposición como a la señora Vicky Dávila y también, ¿por qué no?, a María Fernanda Cabal. Hablando de tierras, quiero que empecemos este video observando lo que recientemente sucedió en Chinchina Caldas, el recibimiento a María Fernanda Cabal, senadora del Partido Centro Democrático y también precandidata presidencial de cara a las elecciones del 26. Observen esto porque los ciudadanos valientes no se quedan callados. Ya en definitiva los colombianos no le comen cuento a la derecha corrupta. Escuchen atentamente esto, por favor. ¡Fuera, Cabal! ¡Fuera! 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 ¡Entrega las tierras que expropió! ¡Vas a negociar como lo hizo su esposo! ¡Trabaje, vaya! Devuelva las tierras que expropió, póngase a negociar como su esposo y trabaje vaga, son las palabras y los llamados que le hacen los ciudadanos de Chinchina Caldas a María Fernanda Cabal. Pues resulta que en efecto este tema de las tierras ha sido un tema bastante coyuntural desde hace bastante tiempo. Desde el año pasado, en el mes de diciembre, Harman Felipe, quien es el director de la Agencia Nacional de Tierras, denunció públicamente el llamado cartel de la tierra. Quiero que recordemos este trino. Él escribió: desde la Agencia de Tierras denunciamos públicamente el cartel de la tierra. 6 casos específicos demuestran cómo empresarios, políticos, narcotraficantes y testaferros se apropiaron de más de 100.000 hectáreas que fueron entregadas por los paramilitares al Estado y eran para víctimas y campesinos. La tierra en nuestro país siempre ha estado coactada por esos políticos corruptos, por narcotraficantes, pero además pues en complicidad también de empresarios, en complicidad también de políticos, principalmente por supuesto de derecha. Recordemos también algunas de las palabras que mencionaba el director de la Agencia Nacional de Tierras frente a este cartel de la tierra. Observen esto. RTBC Noticias. El director de la Agencia Nacional de Tierras hizo públicos 7 casos que hacen parte del cartel de tierras en Colombia y aseguró que son más de 100.000 hectáreas las que siguen en manos de clanes políticos y de narcotraficantes. Iván Cruz, muy buenas tardes y adelante con toda la información. Hola compañeros, cordial saludo a esta hora de la tarde aquí del occidente de Bogotá. Me encuentro con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien acaba de hacer público este informe, esta denuncia sobre el cartel de tierras en Colombia, sobre quiénes son las personas que se roban la tierra de las víctimas y de los campesinos. Director, gracias por estar en la televisión pública de Colombia. Y bueno, ¿de dónde sale esta denuncia?
Bueno, esta denuncia sale primero de un convenio con el Fondo de Reparación que hemos tenido acceso al inventario de bienes, segundo a la colaboración también al marco de las gestorías de paz que han tenido distintos sectores en compañía del Alto Comisionado para la Paz. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado para esclarecer dónde están los bienes y las conclusiones son evidentes. Hay 100.000 hectáreas embolatadas, muchas de ellas en manos de clanes políticos regionales y de actores que en su momento tuvieron relación con los grupos paramilitares. Esa es una realidad concreta que queremos denunciar. Estamos hablando de casos emblemáticos en el Córdoba, en Bolívar, estamos hablando de casos en Cesar, en el Meta, bueno, en distintos lugares del país, y es muy importante recalcar la gravedad de este asunto porque es gente que literalmente se ha dedicado a robarle tierra al Estado, que eso en su momento se entregó para la reparación de las víctimas y a usufructarla gratis. Entonces a nuestro gobierno le endilgaron que iba a expropiar y resulta que el expropiado es el Estado. Hace 20 años la tierra del Estado terminó embolatada en manos de particulares en su usufructo, pues, y de manera gratuita, haciendo una injusticia enorme con las comunidades campesinas del país. Sí, concretamente el caso de Salvatore Mancuso, ¿cuál ha sido el trabajo de él? Y hablemos también un poquito de la seguridad de Mancuso. Ha denunciado que le han quitado también la seguridad a él y a la familia. Bueno, eso es un asunto que ya fue aclarado por la UNP, esperamos de forma oportuna que se brinden y se rodeen las garantías para esclarecer este inventario de bienes. Y vuelvo e insisto, es la oficina del Alto Comisionado la que viene liderando el cierre de la mesa de Ralito. Nosotros hemos venido acompañando esas gestiones para que sean estos comandantes paramilitares los que esclarezcan el inventario de bienes de lo que entregaron. Porque lo cierto hoy es que hay alrededor de 100.000 hectáreas que en su momento entregaron, que no aparecen por ninguna parte, que están embolatadas y que hay que definir dónde están para poder reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Más de 1.000 hectáreas en todo el país completamente desaparecidas. El director de la Agencia Nacional de Tierras, de hecho, hace un comentario bastante certero, porque la oposición, desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo como primer mandatario de nuestro país, pues ellos alegaban que supuestamente nos iban a expropiar hasta el aire. Y vean ustedes quiénes son los que realmente expropian. Vicky Dávila, pues en medio de su hiperactividad a través de su red social favorita, que es X, que ahí sí no le cuentan a ella cuántos son los trinos que realiza diariamente, que de hecho son bastantes, recientemente pues arremetió contra el presidente Gustavo Petro diciendo que supuestamente él estaba en contra de los barranquilleros. Vean ustedes lo que ella escribió el pasado 11 de abril. Los barranquilleros tienen que saber que el gobierno Petro no quiere nada con Barranquilla. Les canceló los Juegos Panamericanos y ahora les quita el Foro Global de Migración y Desarrollo. Les está quitando grandes oportunidades de que llegue dinero a la ciudad. Tomen nota, fue lo que escribió. El presidente Gustavo Petro fue contundente y le respondió: al contrario, Victoria, quiero mucho con Barranquilla, pero no con su clase política corrupta y sediciosa. Nuestra apuesta por Barranquilla son las energías limpias en los barrios populares y la reducción de la tarifa eléctrica que la misma clase política barranquillera elevó para beneficiar a sus financiadores. Pero no solamente el presidente Gustavo Petro le está dejando completamente claro que miente sobre Barranquilla, que miente en este caso sobre que supuestamente el presidente Gustavo Petro está en contra de los barranquilleros. Vean ustedes lo que recientemente el presidente Gustavo Petro le publicó a todos los colombianos. He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla. La mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Velando por los derechos de la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos. 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad Atlántico y actores criminales quienes constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos estafando a varias familias. Las órdenes de captura fueron generadas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión y cohecho, asociación por la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada. Esta operación continuará con 16 imputaciones más para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial. Entonces le preguntamos a Vicky Dávila de Géneco, en realidad, ¿quiénes son los que están en contra de Barranquilla? Porque el presidente Gustavo Petro no es. Vean esto.
cae red que robaba tierras destinadas a obras sociales en Atlántico y Córdoba. Hay 17 capturados, incluidos funcionarios. Además, RTBC también publicó un informe respecto a este tema del volteo de tierras en Barranquilla. Pero antes de continuar, yo quiero que ustedes sepan pues qué es en este caso el volteo de tierras. Resulta que pues en nuestro país, en Colombia, en este caso pues cada terreno tiene un uso permitido según el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. En este caso pues esos terrenos pueden ser usados de forma rural, también de forma residencial, industrial, entre otras. Pero pues no todos los terrenos tienen el mismo valor. Si un terreno es rural y en este caso se utiliza solamente para temas agrícolas y de campesinado, pues va a valer mucho menos que un terreno en el que se pueden construir conjuntos residenciales, en el que se puede construir en este caso un centro comercial, un colegio, entre otros que se puedan llegar a construir en estos terrenos. Sin embargo, pues, ¿qué es ese volteo de tierras? Específicamente, pues son esas influencias o poderes que logran que se cambie el uso del suelo. Es decir, que logran de manera irregular que se cambie el plan de ordenamiento territorial. En este caso, pues compran las tierras baratas, las zonas rurales o las zonas protegidas. Luego, en este caso, presionan a alcaldes, a consejos municipales, a los funcionarios públicos, que incluso menciona el presidente Gustavo Petro, para que en este caso, pues se cambie el plan de ordenamiento territorial y que declare estas zonas, que son en su mayoría, pues de uso rural, a zonas urbanizables, en donde se pueden construir colegios, en donde se pueden construir conjuntos, en donde se pueden construir posiblemente avenidas, entre otras. En este caso, pues así el valor aumenta muchísimo más para que luego logren construir proyectos realmente costosos. Como lo decía el director de la Agencia Nacional de Tierras, pues aquí en realidad los únicos beneficiados son los grandes constructores, los terratenientes, en muchos casos también los narcotraficantes y, ¿por qué no?, los políticos corruptos y los funcionarios públicos, que en este caso se lucran de estos negocios completamente corruptos en nuestro país. Pero adicionalmente, aquí quien pierde en todo esto pues es la ciudadanía, como lo vimos al inicio de este video. Quienes pierden con esas hectáreas de tierras perdidas son los campesinos víctimas del conflicto armado. La ciudadanía, que en este caso pues se va a ver completamente en un caos con la urbanización de los terrenos que no pueden ser urbanizados, porque además pues se ven grandes problemáticas sobre los servicios básicos, el agua principalmente, la luz, entre otras, que además pues resultan construyéndose en ecosistemas completamente naturales. Ese es el problema real del volteo de tierras. Escuchemos este informe también que publica RTBC y en donde pues les dejan completamente claro también a los de la oposición y a la señora Vicky Dávila de esos Geneco corruptos que el presidente Gustavo Petro no está en contra de los barranquilleros. Noticias. Las autoridades desmantelaron una red dedicada al volteo de tierras en la costa atlántica, de la que hacían parte funcionarios públicos. Entre los detenidos hay registradores, inspectores de policía y hasta notarios, Vilma. Omaira, la organización criminal se habría apropiado de manera ilegal de más de 280.000 metros cuadrados de terrenos que serían destinados a colegios, centros de desarrollo infantil y parques. Zainia Gámez, buenas noches y cuéntenos dónde se realizaron las capturas. Omaira y Vilma, muy buenas noches. Estos operativos se desarrollaron en Barranquilla y en los municipios de Soledad, aquí en el departamento del Atlántico, y el municipio de Cérete, en el departamento de Córdoba. Estos operativos permitieron la captura de 17 personas y la ejecución de 6 allanamientos. La organización criminal de volteo de tierras se habría apropiado de manera ilegal de más de 280.000 metros cuadrados de terrenos que serían destinados para colegios, centros de desarrollo infantil y parques. Entre los capturados están 8 funcionarios públicos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos, 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad Atlántico. Según la policía, el modus operandi consistía en omitir la revisión y estudio jurídico de documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas. Las órdenes de captura fueron generadas por delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada. El presidente Gustavo Petro aseguró que las diligencias judiciales continuarán con 16 imputaciones más para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial.
Y lo peor es que todavía hay personas que creen y suponen que supuestamente el presidente Gustavo Petro está en contra de los colombianos, en contra de los barranquilleros. Allí están los rostros de las personas, como lo dice Última Hora Caracol, en donde dice que inicia la audiencia de legalización de captura de las 17 personas que están presuntamente implicadas de pertenecer a una red señalada de robar tierras en Barranquilla y Soledad Atlántico. Entre los detenidos hay 9 funcionarios públicos. Aquí incluso se muestra también un informe completamente detallado frente a lo que menciona la Policía Nacional de la captura de estas personas que lo que hacían era robar las tierras que pertenecían a los ciudadanos y que esas tierras, esos lugares iban a ser destinados para parques infantiles, iban a ser destinados para colegios, para la ciudadanía, los únicos que se ven perjudicados. Vean ustedes lo que escribe aquí las Noticias del Caribe. Las autoridades en Barranquilla entregaron más detalles del operativo contra el robo de tierras que dejó a 17 personas capturadas, en su mayoría servidores públicos que facilitaban la ocupación ilegal de terrenos. Escuchen esto atentamente porque este informe está súper detallado y además allí habla la Policía Nacional frente a este tema tan delicado de las tierras en nuestro país. Así fue la captura de los 17 integrantes de la red criminal señalados del robo de tierras en Barranquilla y Soledad. La mega operación adelantada por la DIJÍN y la Interpol tenía el objetivo de capturar a personas específicas que cumplían funciones dentro de la red criminal dedicada a la invasión y la usurpación de tierras en el departamento del Atlántico. Terrenos que en su mayoría eran utilizados para macroproyectos e incluso para obras como megacolegios. Así lo confirmó el jefe del Grupo Anticorrupción de la Policía Nacional, el coronel Jorge Mora. Y la primera línea investigativa tiene que ver con la corrupción de servidores públicos que omiten su función y están involucrados con organizaciones delincuenciales con el fin de no proteger el patrimonio público. Segundo, poseedores ilegales, irregulares de tierras. Tercero, abogados tramitadores que están al servicio de la organización delincuencial con el fin de apoderarse de tierras que estaban a disposición de realizar megacolegios. Óigame bien la palabra. Terrenos que eran utilizados para hacer colegios y disposición de ambientes públicos para la ciudadanía fueron obtenidos ilegalmente por esta organización delincuencial. Y empiezo por la primera línea de servidores públicos y es que omitían funciones, prácticamente omitían funciones con el fin que estas organizaciones delincuenciales se apoderaran de estos terrenos. Las personas capturadas que hacían parte de la red criminal estaban revestidas de legalidad y eran las encargadas de identificar los predios, neutralizar a otros agentes de la policía fuera del negocio y reclutar a nuevos funcionarios públicos. Todo esto con el apoyo del aparato armado de estructuras delincuenciales, quienes eran las encargadas de sacar bajo amenaza a los propietarios de los terrenos, que luego eran vendidos. Y uno de los eventos más claros tiene que ver una cesión de algunas constructoras para que se construyeran parques, colegios, estuvieron a disposición de organizaciones delincuenciales. Estos servidores permitían que escritoras públicas, estos servidores públicos permitían que en vez de proteger un patrimonio que era de la ciudadanía, estas personas se apoderaran ilegalmente de ellos. Tercero, pues existía una serie de abogados que a través de tramitologías y falsedades ideológicas y documentales presentaran documentos falsos y así eran poseedores ilegales. Según las labores de inteligencia adelantadas por los investigadores, los funcionarios públicos capturados tanto en Soledad, Barranquilla y CRT en Córdoba eran los encargados además de tramitar escrituras públicas, documentos falsos con las que respaldaban la supuesta tenencia de la tierra a los nuevos dueños y mediante las cuales sacaban a los antiguos propietarios. Los capturados hoy fueron puestos a disposición de la Fiscalía y se encuentran en una audiencia de legalización de captura, donde deberán enfrentar los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión y otros delitos contra la administración pública. Lamentable lo que sucede con la tierra en nuestro país. Resulta que no solamente los narcotraficantes se quieren adueñar de las tierras en Colombia, este negocio redondo también en nuestro país, oro puro para los corruptos, sino que también hay funcionarios públicos involucrados.
Completamente lamentable lo que sucede en Barranquilla, lo que incluso había denunciado ya hace algún tiempo el mismo director de la Agencia Nacional de Tierras, más de 1.000 hectáreas perdidas, que eso todavía sigue ahí en investigación y que eran tierras que pertenecían a los campesinos y víctimas del conflicto armado, y en el caso de Barranquilla eran tierras que iban destinadas a la creación de colegios públicos para los niños, para los jóvenes, pero que fueron apropiadas por parte de personas de forma realmente ilegal. El presidente Gustavo Petro le deja completamente claro a Vicky Dávila que él no está en contra de los barranquilleros, sino de esa clase política corrupta igual de la que sus familiares, específicamente su suegro y las personas ligadas a su esposo, pues estuvieron vinculados, porque no hay que olvidar que en efecto ellos sí tuvieron vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, y eso está completamente probado y dicho por el mismo Salvatore Mancuso en repetidas oportunidades. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, dejar su like y comentar. Cuéntenos ustedes qué opinan aquí abajito en los comentarios sobre esa red de volteo de tierras, personas que fueron capturadas en este caso pues por ocupar ilegalmente terrenos que iban dirigidos a parques infantiles, a colegios, entre otras construcciones que iban a beneficiar a los barranquilleros, y que es este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, el encargado de desenmascarar no solamente a los ciudadanos civiles capturados, corruptos, sino también a funcionarios públicos envueltos en todo este tema de la red del volteo de tierras. A todos muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en El Punto. Chao a todos.